Bueno, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, la idea de hoy, ya después de prácticamente 2 años sin subir ningún video, vuelvo a subir un video específicamente con un tema que sinceramente me preocupa bastante en, en muchos rubros y en la construcción se da mucho, que es el rubro donde suceden más accidentes laborales. Pero bueno, también hay rubros en, por ejemplo, industrias, etcétera, industrias pequeñas, medianas, donde no hay un sistema de gestión implantado de seguridad, donde sucede un accidente y no se tiene preparado algún tipo de formulario o una lista de chequeo o lo que sea para poder tener los datos del accidentado de forma rápida y generar la denuncia. A veces pasa que en los sectores administrativos, por ejemplo, la administración de la empresa es la encargada de hacer la denuncia a través de la página del Banco de Seguros del Estado, pero no tiene los datos que necesita para poder hacer la denuncia. Por lo cual, para eso está también el rol del técnico prevencionista, que es cuando sucede un accidente de trabajo. A veces pasa que el técnico no está en el lugar de trabajo cuando hay un accidente, por lo cual es importante capacitar al delegado de seguridad o capacitar a alguien dentro de la empresa que esté totalmente idóneo en este sentido para poder completar o parte de este formulario, no todo porque va a haber parte técnica también, pero bueno, por lo menos los datos más importantes que necesitamos nosotros los técnicos prevencionistas para poder generar la investigación del accidente. Bien, bueno, cuando un accidente laboral sucede, todos sabemos que en Uruguay tenemos una ley que es la que establece todo lo relacionado a accidentabilidad, a seguros de accidentes de trabajo, que es la ley 16.074 del Banco de Seguros de Accidentes, ¿bien? Banco de Seguros del Estado. Eh, ¿Qué establece esta ley? Que cuando sucede un accidente laboral se tiene que hacer la denuncia a el propio Banco de Seguros a través de la página web de ellos, que tienen como una especie de formulario muy parecido a bien, digital, con ciertos datos, y se tiene que notificar o hacer la denuncia al Banco de Seguros. En Montevideo, que es la capital del país, tienen un plazo las empresas de 3 días hábiles para hacer la denuncia, y en el interior del país hasta 5 días hábiles. Bien, para hacer completar el formulario o hacer la denuncia vía web, que es lo mismo. Bien, hasta que desde el momento del accidente tiene esos plazos de días. Bien, ¿qué sucede si el trabajador no va o no se presenta si va al banco de seguros y la empresa no hace la denuncia de accidente? Bueno, pasa de que si el trabajador accidentado asiste, después los recuperos seguramente caigan frente a la empresa o haya algún tipo de multa a la empresa. El banco de seguros se hace cargo, pues, si el trabajador está asegurado, obviamente, pero vaya a haber algún tipo de multa por no haber denunciado el accidente en tiempo y forma. Bien, y puede ser también en algunos casos que se hagan los recuperos directamente con la empresa. Bien, bueno, eso igualmente lo define el propio Banco de Seguros del Estado, cómo actuar. Pero yo quiero presentarles una planilla que no es la que yo uso. Bien, yo uso otro formato de planilla, pero tiene prácticamente los mismos datos. No les comparto la planilla que yo uso porque, yo también tengo mi empresa de prevención y salud en el trabajo, por lo cual también actúo como técnico. Entonces no está bueno compartir mis propios documentos, sino que les doy algo muy parecido, donde ustedes puedan identificar para qué sirve y cómo se usa, y poder usarlo sin ningún tipo de derecho ni nada a mi empresa. Bien, pueden usarlo sin ningún tipo de problema, o hacer algo similar o cambiarle los colores o lo que quieran y usarlo. Bien, bueno, es importante cuando sucede un accidente laboral tener cierta información de una. Cuando digo de una me refiero al instante o casi al instante de lo que sucedió, para después investigar ese accidente y poder llegar a las causas principales de lo que generó ese accidente, para generar medidas correctivas y preventivas para evitar que suceda de nuevo el mismo accidente laboral. Este video va a conformarse de dos partes, pero en un mismo video, o sea, dos partes, ¿cómo llamarlos? Lo divido en dos sectores, ¿bien? No el video en sí, sino el procedimiento de
de qué hacer frente a este tipo de accidentes. Lo primero va a ser el formulario de accidente, completarlo, y después tengo una metodología para enseñarles que es muy sencilla, parece mucha letra, está en formato A3, bien, por eso el tamaño, si ustedes ven que lo acercan, tiene muy buena calidad. Es la metodología TASC de investigación de accidentes, bien, técnica de análisis sistemático de las causas, ¿ok? Y ahora les voy a explicar cómo funciona. Yo en parte no lo uso a todo, lo uso hasta acá, bien, vieron que tiene varias tablas, uso la primera tabla, la segunda tabla y la tercera tabla. Estas tablas, la última generalmente no la uso, pero bueno, bien. Cuando sucede un accidente laboral es importante tener este formulario o similar, bien, con cierta información que va a ser necesaria para que la empresa, además de hacer la denuncia correspondiente con los datos técnicos verdaderos y reales, nosotros como técnicos prevencionistas poder generar también una investigación correcta y proponer las medidas de mejora o medidas correctivas. Bien. Bueno, cuando sucede un accidente, voy a recorrer un poquito el formulario. Tenemos que tener ciertos datos de esa persona. Primero, los nombres, obviamente es del accidentado, estoy hablando, ¿bien? De la persona que sufrió el accidente. Nombres, apellido paterno, apellido materno, ¿bien? El nombre de la madre, o sea, el apellido por parte del padre, por parte de la madre. ¿Qué cargo tenía ese trabajador dentro de la empresa? ¿Bien? La edad, el sexo. La antigüedad en el cargo. ¿Por qué es importante la antigüedad en el cargo? Porque podemos definir si fue por falta de experiencia o no, lo cual es una de las causas que este método nos da. Bien, falta de experiencia, por ejemplo. Nosotros con este método lo que vamos a hacer es investigar las causas inmediatas y las causas básicas. Bien, generalmente acá en Uruguay las conocemos como causas inmediatas y causas básicas, o pueden ser también directas o subyacentes. Bien, generalmente son estas dos las más comunes en el lenguaje técnico nuestro. Bueno, entonces, conocer la antigüedad, bien, la fecha del accidente, bien. La hora del accidente, muy importante, ponerla en hora y minutos, bien, no 10 a las 10 de la mañana o 10:00, 9:00. Si fue 9 y 2 minutos, es importante poner 9 y 2 minutos, bien. La región, o puede ser sector, área de la empresa donde se dio el accidente, y la ubicación exacta del accidente, por ejemplo, encima de un andamio, o sector o área, no sé, subsuelo 1, bien. La ubicación exacta, bueno, encima de plataforma tal. Bien, es importante eso saberlo porque va a definir cómo fue el accidente. Y estos datos son datos que cualquier persona puede completarlos porque son entendibles. Después, nombre y apellido del encargado del accidentado. ¿Tá? En caso de que sea un tipo de gerente o lo que sea, o director o cualquier otro, no aplicaría. Pero siempre, si es un trabajador, peón o cualquier otro cargo, generalmente tiene un encargado arriba. Bien. Después, datos de la empresa, nombre de la empresa, puede ser nombre fantasía, bien, razón social, el RUT. ¿tá? Esto ya aplica solamente cuando es una obra de construcción, número de obra, BPS, o cualquier otro registro que nosotros podamos conocer. Puede ser el registro o el número del trabajador, también en caso de que exista un código, número del trabajador. ¿tá? Y bueno, y acá es la parte que importa entrar en detalle. Esto es muy importante si hay algún testigo o no, poder saber si hubo, y estas preguntas o estas, acá creo que me faltó poner un dato importante que sí se los comento igual, que no lo veo ahora, es si hubo algún testigo o no. Bien, y marcarlo, o sea, pueden poner algo como esto. Recuerden que yo les voy a compartir este archivo en formato PDF y también en formato Word, bien, para que lo puedan editar todo. ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Agréguenle en la parte de si había un testigo o no, y el nombre del testigo y la cédula. ¿ah? También acá le pueden agregar la cédula de identidad del trabajador que no está. ¿ah? Lo pueden agregar como ustedes quieran. Bueno, es importante también porque lo van a precisar. Igualmente estos datos generalmente la parte administrativa lo sabe, pero como es un número de identificación civil de la persona y no hay otro, está bueno que esté. ¿ah? Bien, entonces, la actividad que realizaba. Acá vamos a describir el accidente o cómo sucedió. Acá pueden desplazarse un poco más, pueden agregarle más celdas como quieran, pero es importante de que la persona que complete esto, seamos nosotros, sea otro rol, lo formemos nosotros los prevencionistas a la persona que vaya a completar esta, por ejemplo si hay un delegado de seguridad o algo, a que describa
a los mínimos detalles que se acuerde o que haya visto en el momento. Bien, y si lo hace en el momento, mejor. Por ejemplo, no es lo mismo decir, trabajador se cae de un andamio porque tropieza. ¿Ah? Bueno, eso es como una descripción muy genérica, ¿no? Ahora, no es lo mismo decir eso a decir trabajador circulaba en plataforma de un andamio donde, no sé, la plataforma tenía solamente una plataforma de 30 centímetros y no dos, como la normativa establece, esto se los comento, pero por ejemplo el trabajador trabajaba arriba de un andamio en una plataforma sola y tropieza con un balde de arena, por ejemplo, o con un martillo y el martillo cae al suelo, ¿bien? Y se cae encima de la plataforma del trabajador y se lesiona la rodilla, por ejemplo. Bien, no es lo mismo desplazarse así a que escribir algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta si realmente la plataforma, o sea, si era una, si eran dos, no sé, si el balde de arena tendría que estar ahí o no. Bien, entonces ahí podemos tener mucho más información para investigar. Después, acá es la clasificación de ese accidente. Bien, estos datos el Banco de Seguro los pide para hacer la denuncia. Por ejemplo, ¿qué tipo de accidente fue? ¿Fue una caída? ¿Fue un golpe? ¿Fue un contacto eléctrico? Etcétera. Y en función de esto, que podamos nosotros definir, es donde después vamos a ir al método TASC y en la primera columna ya vamos a saber nosotros de qué forma investigar el accidente. Bien, voy a seguir y después les cuento el método TASC cómo funciona. ¿Existió algún tipo de producto químico? Sí, no, y si en caso de que sí, ¿cuál? Bien, o derramado o lo que sea, o que haya involucrado o generado el accidente. Y consecuencia y parte del cuerpo lesionado. Bien, si fue una lesión, si fue un golpe, una quemadura, etcétera, y qué parte del cuerpo le afectó. Bien. Recuerden que este formulario es un formulario muy básico, ustedes pueden desplazarse mucho más, agregarle una imagen de una persona y marcar con una especie de redondel cuál fue la parte afectada, o sea, ahí se pueden ingeniar ustedes. Bien. Bueno, definir eso, cuál es la consecuencia y qué parte del cuerpo fue la lesionada. Después, ¿hubo alguna acción insegura o hubo una condición insegura? Bien, por más que acá diga, acá se los comento. La acción o acto inseguro, también se conoce así como acto inseguro, es aquella acción que el trabajador hace, por más que sepa de que no debería hacerlo, lo hace igual, ya sea porque está apurado o lo que sea. Bien, es un acto que el trabajador por imprudencia lo hace y genera un accidente a causa de eso. Bien, es lo que está relacionado 100% al factor humano. ¿No? Después, la condición insegura es cuando las propias instalaciones, las estructuras o la herramienta que están usando está en mal estado. ¿No? O sea, algo del ambiente, del lugar de trabajo está en mal estado. O sea, el trabajador está bien, porque capaz que tiene todos los elementos de protección personal, está circulando capaz por un lugar que puede circular, pero hay algo que genera el accidente que es externo a él. Por ejemplo, un agujero en el suelo, o una herramienta en algún lugar ahí que no debería estar, no sé, o una ventana con un vidrio roto y el trabajador capaz que tiene que limpiar ahí cerca y se corta. Bien, eso es una condición insegura. Acto inseguro, les voy a poner un ejemplo del trabajador limpiando, ¿no? Una condición insegura es que la ventana, el vidrio de la ventana esté roto, ¿bien? Y el trabajador se puede cortar. El acto inseguro es que el trabajador, cuando vaya a limpiar cerca o próximo ahí, no use algún tipo de guante de protección mecánica para evitar el corte, ¿bien? Y lo haga con un guante de látex o sin guantes. Ese sería el acto inseguro, ¿bien? Bueno, acá vamos a escribir cuál o cuáles fueron en caso de que haya y en caso de que no haya, no hay, ¿bien? Bien, después, por qué, estos tres por qué podemos definirlos nosotros. Por ejemplo, ¿por qué sucedió el accidente? Bueno, sucedió porque el trabajador estaba, o sea, es como una conclusión previa, ¿ok? Una hipótesis, por así decirlo. Obviamente, en función del accidente, ¿no? O sea, no lo vamos a escribir no vamos a poner, porque el trabajador estaba pensando en la mujer que estaba limpiando en la casa y capaz que tenía otro, o sea, no. O sea, tiene que ser algo real, algo que uno está viendo ahí, ¿no? O que vio, por ejemplo, ¿por qué me parece a mí que pasó? Me parece que pasó porque el balde no estaba en el lugar que tenía que estar, o porque estaba usando una plataforma sola, ¿bien? Pueden ser 3 por qué, o 4 o 10, ustedes lo definen. Y acá es donde arranca la parte sí técnica, analítica, que entra en la metodología TASC.
Bien, tenemos que conocer, como cualquier prevencionista, esto es normas básicas de seguridad de primer año de la carrera, qué es lo que nosotros tenemos que conocer cuando se hace una investigación de accidente, a qué queremos llegar. Bueno, a las causas básicas. Bien, están las causas inmediatas y después las causas básicas. Y acá les he aplicado un poco esta metodología, que es la que vamos a usar para definir esas causas y llegar a una conclusión o a una posible conclusión. Bien. Déjenme decirles que cuando uno ve el accidente y se da cuenta de qué es, a veces ya ni siquiera precisamos ver el método, pero igual si lo queremos describir técnicamente, el método nos da la opción, ¿verdad? Pero a veces podemos llegar a una conclusión de por qué sucedió antes de esto, ¿ok? Llegar a una causa básica incluso sin ver el método. El método es una guía. Entonces, suponiendo que el accidente fue lo que estábamos hablando del trabajador que se cae de arriba de un andamio, por ejemplo. Bien, entonces sabiendo que fue una caída al mismo nivel, vamos a suponer que fue arriba de la plataforma de andamio, acá podemos tener esa opción. Bien, acá lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de contacto o cuasi contacto con energía o sustancia. Bien, pero acá lo que vamos a ver es simplemente ver si fue un golpe, si fue golpeado que es distinto a golpearse, si fue una caída a un nivel más bajo o caída a distinto nivel, si fue una caída en el mismo nivel, si fue atrapado, si fue enganchado, colgado, cogido, como sea, atrapado entre o por objetos, puede ser, bien, en contacto con electricidad, calor, frío. Esos son los tipos de accidentes que se pueden dar, bien, sobre tensión, sobre esfuerzo, sobre carga. ¿Ah? Entonces, cuando yo ya sé lo que pasó, por ejemplo, si fue un trabajador que se me cayó en una estructura pero no llegó a caer hacia el nivel de abajo, sabemos que fue una caída en el mismo nivel. Bien, y es el número 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las causas inmediatas para este tipo de accidente puede ser la 4, 9, 13, 14, 15, 16 hasta la 22 y la 26. ¿Bien? ¿De qué? De esto. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, acá hay un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo, hasta el número 28. ¿Bien? Si yo sé que fue una caída en el mismo nivel, puedo fijarme estas opciones que pueden ser las posibles causas inmediatas que generaron la caída en el mismo nivel. O sea, voy al 4. ¿Qué dice el 4? Operar a velocidad indebida. Bueno, o no, ahí se no aplicaría porque el trabajador no estaba operando nada, simplemente estaba circulando en una plataforma. La 9, voy a ir a 9, colocación incorrecta. Bueno, ahí podría ver si estaba mal colocado, capaz que yo puedo pensar que sí, porque estaba en una plataforma que en realidad le faltaba otra. Entonces fue una colocación incorrecta de esa plataforma, pero no me convence mucho. Entonces voy a la 13, jugueteo. Puede ser que el trabajador se accidentó por estar jugueteando con otro compañero o solo. Bien, en este caso capaz que no, capaz que sí, depende de cómo haya sucedido el accidente y qué tan bien descrito estuvo esto. Porque yo tengo mucha información acá, puedo hacer una mejor investigación. Entonces, vamos a la 15, 14, 15, 14, bajo influencia del alcohol o drogas. Bien, ahí tendría que analizarse. Puede ser que sí. Capaz que el trabajador se notaba que estaba alcoholizado y la causa inmediata es esta. Bien, ahora vamos a poner ejemplos. Sí podemos ir jugando con varias hasta llegar a la que realmente se aplique a nuestro accidente. Bien, vamos a leer por ejemplo la 22, dice orden y limpieza deficiente, desorden. La 26, iluminación deficiente o excesiva. La 19, congestión o acción restringida. Yo creo que están viendo ahí, ¿no? 19 acá. Después, no sé, ya vimos todas, creo. 16, guardas o barreras inadecuadas. Esta puede llegar a ser una, bien. Vamos a suponer que el trabajador puede ser, o sea, la que más se aplica a esto creo que era esta, la 9, colocación incorrecta, bien. Pero vamos a suponer que el trabajador estaba bajo influencia de alcohol, por eso se cayó, porque estaba ebrio o parecido, o bajo influencia solamente de alcohol y se cayó, bien, tropezó. Entonces, si yo defino esta, o pueden ser otras también, ¿no? Pero generalmente se define una, pero pueden llegar a ser 2 o 3 y tener más de una causa básica, ¿bien? O sea, yo puedo poner, por ejemplo, que es la 9, colocación incorrecta, y también esta. Entonces después me va a aplicar la 2, 3, todos estos numeritos que están acá, de las causas básicas. Y para esta, colocación incorrecta, me va a aplicar todas estas de las causas básicas.
Vieron que acá dice ver CB es esto, causas básicas, y acá están todas las posibles causas básicas de los accidentes. Bien, entonces yo voy a ir solamente por esto, bajo la influencia del alcohol. Entonces a mí me aparece como ver causas básicas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 15. Bien, entonces voy a la 2, la 2 significa a todo esto, ¿no? De acá hacia abajo, ¿no? La 2, la 3, etc. Entonces yo puedo definir, vamos a suponer, ¿no? La 2 dice miedos y fobias, perturbación emocional, enfermedad mental, nivel de inteligencia, incapacidad para comprender, todo esto, ¿no? Ninguna hasta ahora me convence. Vamos a la 3. Lesión, enfermedad, fatiga debido a carga de duración de trabajo, exposición, oxígeno, rendimiento restringido, no. La 4. Sobrecarga emocional, fatiga debido a la obesidad, carga de trabajo, exigencia, actividad, frustración, enfermedad mental, preocupación por problemas, yo qué sé. Puedo definir, también puedo entrevistar al trabajador que se accidentó, tener una entrevista con él, hablar, dialogar, qué fue lo que pasó, es muy importante, bien, hablar directamente con la persona porque ahí se descubren muchas cosas, bien. Puede ser que tenga una preocupación por problemas, por eso bebe alcohol y por eso tuvo que trabajar ahí alcoholizado, no sé. Bien, ahí ya entraría también la parte psicológica. La verdad que elegí la más difícil, pero bueno, igual se entiende cómo funciona el método. Vamos a las 5, por ejemplo. A las 5 dice falta de conocimiento, falta de experiencia, orientación inadecuada, etc. Bien, vamos a suponer que sea esta, a ver si déjenme ver si hay alguna otra voz que se pueda aplicar. A ver. Bueno, bien. No sé, pero por ejemplo, volviendo a esta que es bastante compleja, se puede, o sea, lo que quiero que entiendan es que si yo tengo, o puede ser, o sea, ya saco el ejemplo, bien, para explicarles una cosa. Hagan de cuenta de que tienen esto, usar un equipo defectuoso como la causa inmediata, bien. Esto surgió, puede ser una caída, por ejemplo, ¿no? A ver, una caída, un atrapado capaz, un atrapamiento. Me dice que puedo fijarme en el 5, 6, o sea, yo siempre voy a ir hacia abajo, ¿viste? Vieron que acá dice ver CI, o sea, causas inmediatas. Yo voy a ir a la 6, capaz que la 6 es la que yo quiero, y acá tengo todas las causas básicas posibles, entonces voy hacia abajo, me fijo en la causa básica que sea, puede ser 14, 15, 10, vamos a suponer que es una 14, ¿bien? Y es planificación inadecuada del uso del equipo, por ejemplo, ¿bien? Por eso pasó de que usó un equipo defectuoso. Entonces yo ya acá voy a saber cuáles son antes, obviamente, mis causas inmediatas, que son estas, y causas básicas. Entonces yo como causa inmediata voy a poner, no sé, uso inadecuado del equipo y acá falta de planificación, por ejemplo, ¿no? Causa básica la causa inmediata, uso inadecuado del equipo. Puedo llamarle de trabajo, lo que quiera, ¿bien? Y como causa básica, pongo planificación. Yo no me olvido cuál es. Planificación inadecuada del uso. Bien. Entonces yo acá ya definí una causa inmediata y una causa básica. Si ustedes tienen un accidente con esto, o sea, pueden llegar a lograr más de una causa inmediata y la causa básica. Capaz que no es solamente una. Y como medida correctiva, obviamente que va a ir en función de esto. Por ejemplo, si yo pienso que un trabajador se accidentó por usar un equipo inadecuadamente y a su vez la causa principal, ¿no?, que fue la causa básica, tiene que ver con una planificación inadecuada del uso de ese equipo, mi medida 1 debería ser generar procedimiento de trabajo para el uso del equipo. Bien. Mi medida 2 puede ser implementar capacitación de los trabajadores sobre procedimiento de uso de equipos. Bien. Acá ya tengo de una sola causa inmediata, de una sola causa básica, puedo generar dos medidas correctivas, porque no había un procedimiento de uso para los equipos. Bien, entonces ¿qué hago? Genero uno y después implemento la capacitación y formo a los trabajadores.
¿Ah? Y por último siempre va la firma del técnico prevencionista y firma del encargado. Bien, y ahí se cierra esta investigación de accidente, es muy básica, bien. Y bueno, y se puede llegar a descubrir qué fue lo que pasó, cómo pasó, etc. ¿Ah? Esto yo lo voy a cerrar. Espero que haya quedado claro esto. Acuérdense que yo por lo menos uso la primera tabla, la segunda y la tercera. Bien, la primera es para saber, o sea, si yo sé qué tipo de accidente fue, si fue en contacto, si fue caída, si fue atrapado, bien, atrapamiento. Marco esta o simplemente analizo esta y sé que tengo la opción 5 o 6 de la tabla de abajo. Bien, y después que yo sé, por ejemplo, la 6, yo sé que se usó un equipo defectuoso, capaz que elijo esta, bien, o sea, se atrapó, el trabajador quedó atrapado por usar un equipo defectuoso, entonces después voy a estos números que están acá, son los números de las causas básicas de la columna abajo, que me aplican a esta causa inmediata. Entonces yo bajo y analizo en función de eso. O sea, puedo ver el 2, que está acá, es el que está marcado en negrita, ¿bien? Tiene varias opciones abajo, pero ahí ya se termina. O sea, no dice ver tal cosa, o sea, ya queda ahí, ¿no? Entonces simplemente esto acá que te muestra, son algunas acciones de control que si ustedes quieren pueden verlo, ¿tá? Pero yo generalmente lo uso hasta acá, porque después las medidas correctivas nacen de la experiencia, ¿no? Como esas dos medidas que les expliqué recién. Bueno, ¿qué es lo que se le entrega a la empresa? Se le entrega esto. Lo firmo, lo imprimo y lo firmo, o lo puedo hacer a mano, pero lo firmo y se lo entrego a la empresa. Mira, acá está la investigación del accidente de ayer, por ejemplo, de la fecha tal, bien, de tal persona. Y acá tenemos por nuestra parte una investigación de accidente hecha y documentada. Bien, es importante que tenga cierto orden, es importante que tenga ciertos datos, y tenemos que hacerlo porque el Banco de Seguros del Estado puede pedir una investigación por parte de la empresa cuando sucede un accidente. O sea, el Banco de Seguros, si es un accidente muy grave, lo que sea, va hacia la empresa y realiza la investigación ellos mismos, pero también el técnico prevencionista de la empresa tiene que hacer su investigación propia de accidente, y obviamente que esto me va a ayudar a generar indicadores, bien, que la normativa pide como obligatorios, y es parte de nuestra función como técnicos prevencionistas hacer los índices de accidentabilidad, los indicadores de accidentabilidad. Entonces para eso tenemos que saber esto, y cuanto más información tengamos mejor, porque esos indicadores los podemos incluso dividir más adelante por los accidentes que sucedieron en la empresa. Fueron, por ejemplo, en el mes 20, acá ando pensando en una empresa grande, o 2 o 3 o 10, bueno, de esos accidentes, ¿cuántos fueron atrapamiento? ¿Cuántos fueron un golpe? ¿Cuántos fueron una salpicadura? Entonces ahí podemos generar mejores indicadores. Bien, pero bueno, espero que haya quedado claro. Por lo menos es una ayuda, es algo que a mí me interesa que gente lo sepa también. Hay empresas que tienen mucho más desarrollado esto, incluso los tienen de forma digital o de forma en digital en la computadora, y lo hacen así, con tablets o en el celular, etcétera, o no, o papel, bien. Pero por lo menos aquellos que están estudiando o que se están por recibir, o que se recibieron y nunca han investigado un accidente, ya tienen una herramienta más que les puede ayudar. Bien, este es el formulario de investigación de accidente o de registro de accidente. Esto se presenta a la empresa, se lo deja, se archiva, pero las medidas correctivas que están acá se deben de implementar. Bien, es muy importante. Para eso estamos también, para trabajar de forma preventiva, pero también cuando sucede un accidente tenemos que actuar de forma correctiva y actuar incluso o sea, para hacer mucho hincapié en este punto, que es el trabajar de forma correctiva también. O sea, cuando pasa algo se tiene que corregir de forma inmediata. Bien, bueno, espero que les haya servido. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar el link para poder descargar este formulario en PDF, en Word y también en método Task. Así como lo ven acá, lo van a tener para descargar. Bien, bueno, espero que les haya servido.